Y quisiera abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. El título se llama Los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, que es rojo, y al que lo montaba le fue dada poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. En casa cada uno puede leer luego todo el capítulo entero. Cierra tus ojos un momento. Dios nuestro, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, quisiéramos llegar ante el trono de la gracia, Padre, y pedirte perdón, y que de las ventanas del cielo se abran y tu palabra sea predicada. En el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Miren, el tema de este mensaje es muy bonito, muy importante. El tema de este mensaje es más que nada 2 partes. Una, información, y la otra es alerta. ¿Se han dado cuenta? Información y alerta. ¿Por qué digo información? Porque os voy a informar de lo que algunos ya sabéis, pero que muy a menudo nos olvidamos cuando no lo vamos recordando. Y esa es la información de lo que hay para aquellas personas que se queden aquí después de que el Señor haya venido en el arrebatamiento. Las consecuencias que van a venir para la gente que no esté preparada, porque si os dais cuenta, las consecuencias de los 7 sellos es el resultado de los juicios de Dios para 3 tipos de personas. Primero, para la raza humana, porque por causa de su pecado. Romanos capítulo 1 y verso 18 en adelante, hablando que la culpabilidad del hombre, que cambiaron el uso natural en contra de la naturaleza, cometiendo hechos vergonzosos, discúlpeme la expresión, hombre con hombre y mujeres con mujeres, una depravación total. De tal forma, amados hermanos, que aquello, aunque mucha gente murió, pero luego empezaron otra vez y siguen con lo mismo y siguen igual, y esto se está extendiendo, y es la naturalidad con que se practica el pecado y la gente ni se entera. La segunda es para el pueblo de Israel, por cuanto rechazó la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Que luego en uno de los capítulos, el capítulo 7 del libro de los Hechos, recordéis que Esteban cuando está muriendo dice, vosotros al Cristo el cual crucificasteis y rechazasteis. Dando a entender. Y el tercer punto, por las cuales vienen las consecuencias de los 7 sellos, es también para los dejados durante el arrebatamiento por su descuido y su dejadez. Las consecuencias que hay. Y amados hermanos, en este capítulo vemos los 7 sellos de Apocalipsis, pero es que aparte de los 7 sellos hay 7 ángeles con 7 trompetas y 7 copas de la ira. Y esto, amados hermanos, se le llama la gran tribulación. Pero la gran tribulación tiene 2 partes. Una, la ministra el anticristo. Una parte de la gran tribulación la ministra el anticristo y la otra parte la ministra Cristo y Dios.
¿Cuál es la parte que administra el anticristo? Pues son las consecuencias y la persecución del anticristo a todas aquellas personas que se han quedado aquí y que no se han dejado marcar por el 666. Y las consecuencias es que les persiguen y les obligan a que nieguen a Cristo y que se dejen marcar. Y como no se dejan marcar, que son aquellas personas tanto gentiles, que habrá muchas, como algunos dejados durante el rapto, e incluso hasta el propio pueblo de Israel. Y amados hermanos, si os dais cuenta, amados hermanos, en muchas cosas hay algunos textos que dicen, por ejemplo, que aquellas consecuencias tanto para el pueblo de Israel, porque la gran tribulación es sencillamente para el pueblo de Israel, los dejados durante el arrebatamiento, y los gentiles. La iglesia no pasará la gran tribulación. Me explico, por ejemplo. Si ven en el capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Dios, o la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan por medio de su ángel. Le da una gran revelación donde muestra 7 candelabros y en el medio semejante uno al Hijo del Hombre, con su cabello blanco como la blanca lana y como nieve, sus ojos como fuego, sus pies como el bronce, por el pecho con un cinto de oro. Es decir, un guerrero, un ser superior, ese que dice: yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y ahora, amados hermanos, el mismo capítulo 1 dice: Juan al verle cayó como muerto a sus pies. Y en el capítulo 1, a partir del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, dice el ángel: escribe todo esto a las 7 iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia, y dales un mensaje. Y empieza a recordarles su comportamiento, su mal comportamiento, su mal caminar, su mal proceder. Pero también hay otro apartadito que dice: yo conozco tus obras, que eres bueno, que tiene una partecita buena. Es decir, lo que pasa es que nosotros escogimos la iglesia de Filadelfia porque es la que es mejor de esas. Pero incluso a la iglesia de Filadelfia le dice: yo tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Dejar de hacer las primeras obras. Y amados hermanos, estos dicen que si fue un tiempo que pasó en aquel entonces, pero los teólogos de la Biblia y los estudiosos dicen que si estas 7 iglesias son el periodo desde que Cristo vino a la tierra, cuando se constituyó en el libro de los Hechos, la iglesia fue llamada iglesia por primera vez, hasta este tiempo de hoy. Son los altos y los bajos de la temporada de la iglesia que hemos pasado por el periodo de las 7 iglesias de Asia. Una parte buena, otra mala, una que tirábamos, otra caíamos, una que nos levantábamos, otra que nos hundíamos. Pero si ven en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice Juan: y vi una puerta abierta en los cielos, y oí una voz como de trompeta, y me llamaba: Juan, sube acá, que te voy a mostrar lo que va a suceder después de esto que has visto. Lo que había visto era la parte buena, la dispersación en las 7 iglesias, las 7 cartas, que conocía su corazón de ellas y conocía su actitud y conocía todo lo que habían sufrido y habían padecido. Y ahora dice que, amados hermanos, cuando la puerta se abre, que hay un trono establecido en el cielo y a uno sentado en el trono. Quiero decir, amados hermanos, que a pesar de lo que pase, Dios sigue sentando en el trono. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. ¿Y qué quiere decir? Que está representando Juan, y las 7 iglesias están representando a la iglesia en general. Y ahí le está diciendo: Juan, sube y te voy a mostrar lo que va a suceder después de esto. Porque después del capítulo 4, la iglesia ya no se ve más en el Apocalipsis hasta el capítulo 19. Cuando ya ha pasado toda la gran tribulación. Que luego viene, que venimos con Cristo en las nubes a plantar el reino milenial en la tierra. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me vais siguiendo? Vale. Y ahora, amados hermanos, hay un texto en la Biblia que dice: a la final trompeta, porque sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si os dais cuenta, hay una diferencia entre la última trompeta y la séptima trompeta, o la última trompeta y la final trompeta. La última trompeta o la séptima trompeta está hablando del tiempo de los 7 ángeles, ya pasando la gran tribulación. Pero la final trompeta está hablando de otra cosa.
está hablando, amados hermanos, que había unas fiestas en Israel que se llamaban Rosh Hashanah, que duraba 2 días las fiestas, y tocaban varias trompetas, tocaban las trompetas de plata que se hicieron en el libro de los Números capítulo 10, que Dios le dio una orden a Moisés para que Aarón construyera 2 trompetas de plata. ¿Y para qué sirvían aquellas 2 trompetas de plata? Cuando tocaban un toque, era una atalaya, y quería decir, cuando el enemigo venía, todo el mundo tenía que ponerse alerta. Era un sonido de alerta, de preparación, que el enemigo venía. Y amados hermanos, pero el otro toque de trompeta era una llamada ante el tabernáculo de una reunión. Y les digo una cosa muy importante: el primer toque de trompeta está siendo sonado. Llevamos 2000 años con el toque de trompeta de alerta de que Cristo viene. Amén. Prepárate, que no te sorprenda el enemigo. Pero cuando toque el segundo toque de trompeta, si no estás preparado, será tarde, porque es una llamada ante el tabernáculo del cielo establecido en los cielos. Y por último, el último día se tocaba otra trompeta, que era la final trompeta, que era un shofar, que le llamaban un cuerno de carnero, se tocaba y era el último día de la fiesta. Y estaba hablando de 2 cosas: de el año nuevo, proclamando el año nuevo, un año de bendición en Israel, y también la resurrección de los muertos. Quiero deciros, amados hermanos, que esto está siendo a punto de tocar, a punto de sonar. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego hay que hacer una diferencia entre Israel y entre la iglesia, porque hay un texto en el libro de Mateo capítulo 24, que ya lo dije en una ocasión. No sé si os recordáis que os prediqué del retorno de Cristo y sus resultados, y dije que volvería con la segunda parte. Bueno, pues aquí lo introduzco. Mateo capítulo 24 y verso 15 en adelante, que dice: mas si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, estos días se acortarán. Claro, y parece que da a entender como que vamos a pasar la gran tribulación, que aquellos días se acortan por nosotros. No, hay que entender una cosa. La Biblia dice: muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Lo traduzco: no quiere decir Dios que llama a muchos y de los muchos que llama escoge a pocos, sino que el texto original traducido es que muchos son los llamados, los gentiles, nosotros, y pocos son los escogidos, que son los 4 judíos, 4 israelitas y 4 hebreos. Ellos eran pocos, un puñado. Por eso ahí se entiende que si no fuese por causa de los escogidos, de los judíos, de los israelitas, que el tormento es tan grande y la gran tribulación es tan grande que jamás la ha habido ni la habrá. Si no fuese por ellos, nadie sería salvo. Y amados hermanos, así empieza los 7 sellos. Cuando la iglesia es arrebatada al cielo, se manifiesta el anticristo. Y a partir de sus 3 años y medio de su gobierno, cuando rompe el pacto con Israel y con los musulmanes, ahí es cuando se manifiesta el anticristo. Cuando la iglesia desaparezca de la tierra, el anticristo aparecerá. Y ahora, amados hermanos, si os dais cuenta de una cosa muy importante, es que hay una profecía que llaman la profecía de las 70 semanas. Dice Daniel, capítulo 9, verso 25 hasta el 27, en adelante hasta el 29. Dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo Israel. Y dice: habrá 7 semanas, síganme un poquito aquí porque si no me lío o me malinterpretan. Dice: habrá 7 semanas para acabar con la prevaricación y con el pecado. La prevaricación, ¿qué es? Es hacer apología, y la justicia hacerla como que no es justicia, y abusar de la justicia y transgredir la justicia. Y entonces dice: para acabar con todo eso y con el pecado también. Dice: y el príncipe Mesías, pero la palabra traducida original es el ungido príncipe. Dice: vendrá, pero después de 62 semanas más se le quitará la vida al Mesías. Pero si se dan cuenta, aquí no está hablando de semanas de días, está hablando de semanas de años. Está diciendo: 490 años están determinados para tu pueblo Israel, pero habrá 7 semanas que son 49 años desde que se dé la orden para reconstruir. Es decir, por ejemplo, aquí en la carretera de La Coma a Manises, ¿cuánto hace que se dio la orden para arreglar esa carretera y para los puentes? También, si fue antes de la pandemia. Desde que se ha dado la orden todavía no se ha hecho, y no sé lo que tardará. Bueno, pues desde que se dio la orden para reconstruir, empezó en el año 527,
antes de Jesucristo, y se empezó a construir en el año 521 antes de Cristo, porque Sanbalat y Tobías y los demás samaritanos estaban impidiendo, y empezó a cumplirse, amados hermanos, pero ahí vino un príncipe, pero que era un príncipe ungido, pero que no era el Mesías, porque el Mesías, si nos damos cuenta, viene después de las 62 semanas, de los 434 años, que es cuando se le quitará la vida al Mesías. Ese sí que era el Mesías. Pero de que se dan esas 7 semanas, se da la orden de levantar el templo, porque si os dais cuenta, estaban ahí en ese tiempo levantando tanto Jerusalén, reedificando, porque el primer templo lo levantó Salomón en el año 960 a.C. y lo derribaron la gente esta mala, los persas y los de Cartago, no sé qué más, señores por ahí, unos bárbaros. Y luego el segundo templo se levantó, amados hermanos, uno gobernado por el rey Ciro, pero Zorobabel y el sacerdote Josué empezaron a levantar el templo, reedificar el segundo templo. Si se dan cuenta, amados hermanos, ese tiempo era el año 521 aproximadamente cuando se empezó a construir. Y Cristo vino 521 años después. Quiere decir que ese no era el mismo Mesías, que era un ungido príncipe que se llamaba en aquel entonces. Pero luego después debían de pasar 62 semanas. Quiere decir, el tiempo desde que se empezó a construir Jerusalén y el segundo templo, amados hermanos, empezó porque todavía están en proyecto del tercer templo. Que el tercer templo, saben ustedes que deben de derribar la mezquita de Omar, donde está ahora por los musulmanes, y poner el templo de Salomón. Pero eso ya está en proyecto, que eso lo organizará el anticristo. Que nosotros ahí ya no estaremos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y después de las 62 semanas de los 434 años, se le quitó la vida al Mesías. Vino y murió. Pero claro, pasaron 69 semanas. 483 años. Pero y la otra semana que tenía que cumplirse. Los 7 años restantes. Es que, amados hermanos, Dios cogió el reloj del tiempo de Israel, le dio al pause y se quedó en la semana 69 y se paralizó. Y se giró para nosotros y empezó el tiempo de la gracia. Mientras Israel todavía el reloj del tiempo está parado. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Pero cuando venga Cristo y se lleve a la iglesia, ¿saben lo que hará? El Señor volverá otra vez, dará el reloj del tiempo, otra vez el botoncito, y empezará a cumplirse la semana 69 para la 70, la última semana de 7 años, que es el tiempo donde se levanta un dictador. Un dictador gobernado o posiblemente con un poder político, o por la OTAN o por la Unión Europea o el gobierno que está ahora. Hay mucha gente, amados hermanos, que dicen que seguramente será este Donald Trump. Que no, que este es un cacho tonto. Perdóname que le llame así. Un poco, ni Putin ni él, son 4 tontos, están muy vistos. Primero, porque el líder que se levanta, Israel no recibe a nadie que no sea judío. Y el Donald Trump, su madre es escocesa, su abuelo alemán, y no sé quién sería algún familiar más de él. Y él iba en contra de la inmigración. Quiere decir, amados hermanos, que según la profecía del capítulo 2 del libro de Daniel, y la profecía del capítulo 7 y la profecía del capítulo 9, hay 3 profecías. La primera profecía nos habla de una estatua, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Nos habla de Babilonia, nos habla de Grecia, de Medo-Persa, Grecia y Roma. 4 imperios que se levantaron y gobernaron. Pero luego después tenía 10 dedos y estaban mezclados el hierro y el barro. Y esto nos habla de alianzas humanas. Lo mismo que el hierro y el barro no pueden unificarse, tampoco estos gobiernos, por muchos poderes políticos que se mezclen, tampoco podrán tener unidad, porque hay un sistema que le llaman el G7, que son los 7 capitalistas o millonarios más grandes del mundo, que son los que controlan. Detrás de eso también está el Opus Dei, que es el catolicismo, que están gobernando, administrando, están los masones, esos otros, como le llaman, los Illuminatis, y ahí todo es un gobierno, que de ahí saldrá el profeta, donde hará una unificación de denominaciones para que le sirvan al anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecido sea nuestro Dios. Y amados hermanos, ahí se levantará un líder político y dice que había una bestia grande y terrible. Pero habría otro sitio que habían 2 bestias. Y Satanás es una trinidad satánica que imita
Primera bestia, el falso profeta, que le prepara el camino para la segunda bestia, que es el anticristo. Y tercera bestia, el Satanás, que le da poder al anticristo para que tome dominio y haga señales, prodigios mentirosos. Porque fíjense, cuando venga el anticristo, no crean que va a venir diciendo que soy el malo de la película. Yo soy el que voy a destrozar, los cristianos los voy a acabar, los que se queden aquí. No, amados hermanos, yo pienso que no. Yo pienso que el anticristo vendrá como un caballero y saldrá, se dan cuenta en el capítulo 7 de Daniel, una bestia con 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Da a entender que los 10 cuernos hablan de 10 naciones. Pero el cuerno pequeño nos habla del anticristo, que el anticristo sale de una nación pequeñita, donde nadie le ve, ande disimuladamente, que igual posiblemente hoy puede que esté manifestado en la tierra, pero no está manifestado, declarado, porque hay alguien que está sujetando y evitando que el anticristo se manifieste. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 7, ya esta nación, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Es decir, que puede que su ideología, su sistema, su manera de manipular ya esté en el mundo. Pero la iglesia está evitando que el anticristo se manifieste. Es decir, que tú y yo somos el freno que sujeta la boca del caballo para que no se desboque. ¿No te da alegría eso? Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vendrá arreglando el paro. Arreglándole, yo creo que le dará el paro a todo aquel que no lo tenga. Dará una paga más amplia. De 1.600 que dan ahora algunos, dará 3.000. Los que no tienen trabajo les dará trabajo. Aunque nosotros los gitanicos nos escapamos de ellos, pero bueno, del trabajo. A los que no tengan vivienda, les dará vivienda. Si me da, porque dame. Si no va a dar tantas cosas, amados hermanos, porque Él vendrá engañando. E incluso ustedes ven que ahora oramos por uno y nos sana. Porque es una realidad. Hoy oramos por uno y se sana. A no ser que Dios quiera intervenir, hay algo ahí raro que no sabemos entender. Pero, amados hermanos, ese anticristo tendrá poder hasta para sanar. Le acompañarán señales y prodigios. Y, amados hermanos, el primer sello. Abrimos el primer sello. Abrí el primer sello, un caballo blanco. El blanco nos habla de santidad. Y el caballo y el arco de guerra. Y la corona de autoridad. Quiere decir, vendrá un señor cuando abre el primer sello con autoridad, con paz aparente, ganando una guerra pero sin armas. Y ese no es mi Cristo, ese es el anticristo, que vendrá engañando. Bendito sea el nombre del Señor. Y es el periodo triunfal del anticristo. Nada más aparecer, hace un pacto con Israel y con los musulmanes por 7 años, que es la última semana. Que en los 3 años y medio primero, de verdad que es impresionante, porque no crean ustedes que el anticristo le va a ser muy fácil para gobernar. Fíjense, cuando él aparezca, aunque sea un líder político, pero tiene que arreglar, fíjense, miles de creyentes que han desaparecido de la tierra, cientos de coches estrellados contra las carreteras, helicópteros y aviones estrellados porque han desaparecido los pilotos, cientos y cientos de tumbas saqueadas, porque los que dormían en los sepulcros se han roto las tumbas y se han marchado con Cristo. No crean que va a ser fácil. Por lo tanto, te voy a decir una cosa. ¿Estás esperando al Señor? Amén. Los que esperan al Señor, que diga un amén. Amén. Si te vas de viaje con alguien y tú no estás muy bien convertido, lleva tú el coche. No dejes al convertido, el que está más convertido que tú, que lleve el coche él. Porque si viene Cristo se va, y si tú te quedas, adiós. Encima se muere uno y se va al infierno. Por eso examínate. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y están gozando los 3 años y medio, arreglando todo el mundo, arreglando todas las cosas, teniendo autoridad, porque Dios le cede autoridad a Satanás para que se la dé al anticristo. Cede autoridad. Y ahora, amados hermanos, pero llega la mitad de la semana. Esa tan esperada. Esa que nadie quiere que llegue. Amados hermanos, y dice la Biblia, creo que es el primero de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Cuando digan paz, cuando todo esté en paz,
Entonces vendrá el anticristo con abominación desoladora. El templo de Salomón, levanta el tercer templo, se sienta en el templo de Salomón y los judíos hasta incluso los engaña. Y amados hermanos, pero a la mitad de la semana se sienta y se proclama a Dios. Y hace la abominación desoladora en el altar. Y ofrece cosas raras en el altar. Y entonces Israel se da cuenta y dice: ay, que este no es nuestro Cristo, que nos hemos dejado engañar. Empiezan a escapar, empiezan a huir, empiezan a marcharse, amados hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí se levanta una tercera guerra mundial. Por esto estas guerrecillas que hay ahora no pasa nada, amados hermanos. Estas guerras que hay ahora, que no son nada. Y miren, y les digo una cosa, fíjense. Porque abre el segundo sello y sale un caballo rojo, y el que lo monta tiene una espada teñida en sangre, y se le da autoridad para eliminar, para matar a mucha gente de la tierra. Y ahora, amados hermanos, si os dais cuenta, la primera guerra mundial creo que fue en el 1914 y duró hasta 18, y murieron 17 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial empezó todo por el excelentísimo señor general Franco. Una guerra civil. Pero empezó a poquito. Empezó el 17 de abril del 1936 y duró 3 años. Pero se involucró tanta gente de alrededor que hubo cientos y miles y millones y duró 3 años. Pero en esos 3 años murió muchísima gente, amados hermanos. Y amados, fíjense. Y habrá reino contra reino, nación contra nación. Pero paso rápidamente. Tercer caballo. Un jinete con una balanza en la mano, midiendo el trigo, la cebada y midiendo el aceite. Esto nos habla de la escasez de alimentos. Que se levantará un periodo después, primero anticristo, caballo número 1. Segundo, la guerra, caballo rojo. Tercero, una hambruna general. Que tanto será, el salario será tan bajo y el trabajo tan alto. Trabajarán de mañana hasta anochecer y les dará muy poquito dinero para comer, que no les llegará. De tal forma que como no llegan, ponen un sistema económico monetario y ponen el 666, el microchip, que hoy está opcional en muchos sitios y en muchos lugares. Pero en aquel entonces, el que no tenga dinero, si tiene el microchip, pasa la manita o se pone en la frente, que le peguen ahí un sello, y pasará y dirá: tú puedes comer. ¿Cuánto crédito tienes? Como la tarjeta de crédito. Será una tarjeta de crédito, pero en la frente o en la mano. Y el que no tenga el microchip no podrá comprar ni vender. De tal forma que la escasez, el hambre, morirán cientos y cientos de personas, amados hermanos, por causa del hambre y la escasez de alimentos. Pero ahí vendrá, por eso se le llama la persecución del anticristo, porque ahí no es en los juicios de Dios, ahí son la persecución y las consecuencias del anticristo, porque la gente no se deja marcar, la gente no puede comprar ni vender, y cae el peso de la ley del anticristo y con todo su ejército y su mercado común europeo y el G7 caen sobre ellos y sufren las consecuencias de ellos. Pero es que ahí, amados hermanos, empieza la otra parte, que es la parte divina, que se le llama la ira del Cordero. Los juicios de Dios para Israel, para los dejados durante el rapto y también para el anticristo y sus secuaces. Pero si dan cuenta, amados hermanos, en esta guerra hay una tercera guerra mundial que se le llama Gog y Magog, y otra que se llama Armagedón. Esta de Gog y Magog posiblemente son tanto Turquía como, por ejemplo, Rusia, como tanto, por ejemplo, China, que se enfrentan contra Israel, algunas naciones. Pero Dios le da poder a Israel para que venza a las naciones. Pero la otra guerra de Armagedón parece ver posiblemente que son todas las demás naciones de la tierra contra el propio Israel. De tal forma que Israel no tiene salvación y tiene que venir Dios directamente y eliminarlos. Y otra parte de esa guerra es al final del milenio, cuando es suelto de los 1000 años, reúne una tercera parte de la tierra y Dios envía fuego, los consume y se los carga y ya no hay más guerras. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el cuarto caballo, voy a hablar más que de los 4 caballos, no voy a hablar del otro porque si no me tiraré mucho rato. Porque todavía quedan 3 sellos más y 7 ángeles, y no vamos bien. Cuarto sello. Y había el cuarto sello y salió un caballo amarillo. Y el nombre era Muerte y el Hades le seguía. Tormento que matan a la cuarta parte de la humanidad. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que hoy por hoy
hay aproximadamente 8.153 millones de habitantes hoy. Si tarda Cristo en venir otros años, no sé cuánta más gente habrá, pero si hoy, por ejemplo, viniera esos juicios, una tercera parte serían 2.503 o 2.509 millones de personas que morirán. ¿Cuánta autoridad tendrá este señor caballo muerte? Y miren, amados hermanos, ha ocurrido muchas epidemias ocurridas. La epidemia de Atenas, la epidemia de Antonina, la plaga de Justiniano, la pandemia de la peste negra, la pandemia del viruela, la pandemia de del cólera, la pandemia de la gripe española, la pandemia del SIDA, la pandemia del SARS, la pandemia del COVID, la pandemia, es decir, que han venido cientos y han muerto cientos y miles de personas. Pero, amados hermanos, hubo otra cosa que la gente ya no lo deja pasar, y se llama la Inquisición española, que, amados hermanos, fue gobernada por Fernando II de Aragón y Isabel I de la Católica de Castilla, y estos dos gobernaron en el periodo de gobierno de ellos, amados hermanos, apoyaron la Inquisición, y la Inquisición fue en 1478 y acabó en 1834 años. Duró aproximadamente 356 años la Inquisición, con torturas, con muertes, jamás te las puedes llegar ni imaginar. Si alguno se mete en internet y ve la Santa Inquisición o la Diabólica Inquisición, ¿cuánta gente murió? Durante 356 años, ¿cuánta gente pudo morir con esto? Y solamente fue en España, gobernada y manipulada por Torrequemada. Ese señor yo creo que tendrá un castigo terrible. Pero es que luego le llegaron unos sucesores, le siguieron, que llegó uno a ser el Papa nacional del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir, amados hermanos, que la muerte los va eliminando y el Hades se los va llevando. Pero déjenme que les diga para finalizar, que ya conocen la historia. Pero hay un caballico que es mejor que todos estos. Yo ese caballo lo quiero. De tal forma que vendremos con el caballo ese, acompañándolo. ¿Quieren que se lo diga? A ver, los que están dispuestos que digan un amén. Capítulo 19 de Apocalipsis. Mientras pasa la gran tribulación en la tierra, mientras el capítulo 5 de Apocalipsis, hay un libro escrito por dentro y por fuera, y, amados hermanos, y alguien que dice: miré en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no vi a nadie digno ni de mirar el libro tan siquiera, ni de abrirlo. Y entonces Juan dice: yo lloraba mucho porque no había nadie digno, pero alguien le habló y dijo: Juan, no llores, aquí hay alguien que sí que es digno para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y cuando Juan dice: pero si he mirado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿qué decir? En los cielos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres celestes, en la tierra contemporáneos, debajo de la tierra Elías, Jeremías, aquellos que habían muerto. No, Juan, nadie. Y cuando ya cree que ya no hay nadie, dice: aquí hay alguien. Y ahora Juan se ve y dice: ¿quién es? Y dice: aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para mirar el libro, para abrirlo y romper los 7 sellos. Y este es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora aquí nos muestra el capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Y vi el cielo abierto. Y vi un caballo blanco. Pero qué diferencia de un caballo al otro. Dice: este caballo tenía 3 títulos. El que montaba en el caballo. Primer título: el fiel y el verdadero. Segundo título: el verbo de Dios. Y tercer título: el rey de reyes y señor de los señores. Que Dios os bendiga y hasta la otra.